過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの心にうなずき信じた私は一人置き去りに言わずにいる消えていたはずの未来を指の捨てのすり抜けた戻れない君は勝手だとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人腕を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. No sé de dónde vienes, forastero, gruñó Urig, limpiándose la sangre púrpura del labio partido, pero está claro que no entiendes con quién te metes. ¿Estos salvajes vargonianos se atreven a resistir al Imperio Caimo? Están todos delirando. Señaló con desdén a sus subordinados. Maten primero a los nativos. Yo me encargaré personalmente de este idiota. Mi fuerza es algo que definitivamente no puedes comprender, replicó Carnell con fría diversión. Deberías preocuparte por ti mismo. Interesante. Admito que me pillaste desprevenido con ese golpe bajo. Urig recuperó la confianza mientras se encogía de hombros y se crujía el cuello. Pero ahora quiero que seas testigo del verdadero poder de la raza Caimo. El cuerpo de Urig estalló repentinamente con una energía violenta. Su poder de combate superó los 5 millones, mientras un aura malévola se extendía por el campo de batalla. La fuerza opresiva hizo que varios de sus propios soldados retrocedieran presas del miedo, mientras que Ceror y sus guerreros sintieron que el corazón les daba un vuelco. Ja. ¿Qué te parece, idiota? Los ojos de Urig brillaron con un placer sádico mientras miraba a Carnell. ¿Sigues sintiéndote lo suficientemente valiente como para enfrentarte a Lord Urig? Carnell se encogió de hombros, observando la demostración de poder de Urig con un leve interés. Así que tú, Caimo, puedes suprimir tus firmas energéticas, eso es bastante impresionante. No me extraña que no pudieras sentir ninguna fuerza particularmente fuerte en este planeta cuando llegaste. Y bien, ¿aterrorizado por mi magnífico poder? Presumió Urig. Podría considerar perdonarte la vida si aceptas servirme. La expresión de Carnell se tornó juguetonamente peligrosa. Ah, ¿sí? ¿Sabes? Hubo otro hombre que una vez exigió que me convirtiera en su subordinado. ¿Te atreves a adivinar qué le pasó? Urig se inclinó hacia adelante con fingido interés. ¿Saliste corriendo y llorando? En realidad, dijo Carnell con una calma letal, lo maté. Su tumba debe tener ya varios metros de altura. ¿Aún crees que puedes matarme? Urig soltó una carcajada. Claramente no lo entiendes, nosotros, los Caimo, no somos seres ordinarios. Nuestro emperador gobierna toda la galaxia. Sería un honor servir como subordinado de Urig. Urig pareció completamente impasible ante la amenaza de Carnell. Aunque no podía calcular con precisión el poder de este desconocido, sin duda era más fuerte que su actual grupo de débiles. Tener un subordinado así facilitaría mucho las futuras misiones. Tengo curiosidad, dijo Carnell, ladeando la cabeza pensativo. ¿Qué te da esa arrogancia? ¿Tu emperador, que supuestamente gobierna la galaxia? En mi humilde opinión, toda tu raza Caimo no es más que basura. El aura de Urig estalló con una sed de sangre y un instinto asesino. Has sellado tu destino, imbécil. ¿Te atreves a insultar al gran imperio Caimo? No descansaré hasta pulverizar tus huesos. Consumido por la rabia y rebosante de una confianza sedienta de sangre, Urig desapareció en un instante. Mi velocidad no tiene rival entre los Caimo de mi nivel, su voz resonó desde todas partes a la vez. ¿Puedes siquiera verme, gusano patético? Con los 15 millones de puntos de poder de combate de Carnell, 3 veces el máximo de Urig, rastrear los movimientos del Caimo era absurdamente fácil. Al ver a este supuesto velocista moverse a paso de tortuga, Carnell tuvo que contener la risa. ¿Este tipo habla en serio?
Al ver a su oponente completamente inmóvil, Urig se excitó aún más, y su rostro se contorsionó en una sonrisa macabra. La sensación de abusar de los débiles nunca pasa de moda. Simplemente maravilloso. ¿Puedes sentirlo, imbécil? ¿El terror de la indefensión absoluta? Los rasgos de Urig se distorsionaron cada vez más a medida que su placer sádico alcanzaba su punto máximo. Ahora voy a jugar contigo, rompiéndote los huesos uno a uno hasta que mueras lentamente. Urig lanzó su primer ataque con una alegría y confianza maníacas. ¡Zas! Carnel atrapó sin esfuerzo el puñetazo telegrafiado de Urig con la palma de la mano, luego estrelló al Caimo de cara contra el suelo rocoso antes de pisarle la espalda con una autoridad despreocupada. Eres patéticamente débil, dijo Carnel con genuina decepción. Ni siquiera tengo ganas de jugar contigo. Solo dime dónde se encuentra tu planeta natal Caimo y podremos acabar con esto rápidamente. Urig no podía aceptar lo que acababa de suceder. Esto no era como se suponía que debía ser. Era guapo, era poderoso, ¿acaso no se suponía que era el protagonista de esta historia? Al ver a Urig luchar con su visión del mundo hecha añicos, Carnel lo agarró por el cuello, teñido de púrpura, y le propinó 2 fuertes bofetadas en la cara. ¡Zas! ¡Zas! El dolor punzante devolvió a Urig a la cruda realidad. Su momento de gloria apenas había durado unos segundos antes de ser completamente destruido por alguien a quien había considerado inferior. La expresión de Urig pasó rápidamente por un abanico de emociones. Alegría, incredulidad, confusión, desesperación, creando una fascinante muestra de colapso psicológico. ¡Zas! Otra bofetada lo trajo de vuelta al presente. ¿Vas a seguir en las nubes?, preguntó Carnel con creciente irritación. Te pregunté dónde estaba el Caimo. Se ha localizado el planeta, aunque tu fuerza supera con creces la mía, escupió Urig desafiante entre sus labios hinchados, salpicando sangre púrpura. Jamás obtendrás las coordenadas de nuestro planeta de mí. Nosotros, los Caimo, no tememos a nada, y mucho menos a la muerte. Solo esperen la venganza sin fin de nuestro imperio. El cuerpo de Urig comenzó a hincharse ominosamente. ¿Autodestrucción? ¿En serio? Carnel suspiró con su familiar fastidio. Otro mal perdedor que no acepta la derrota. Habiendo lidiado con esta táctica antes, Carnel no iba a permitir que Urig explotara frente a él. Lanzó el Caimo en expansión al aire y alzó una mano hacia el cielo. Batalla estelar. Cientos de rayos de energía concentrada brotaron de su palma en menos de 2 segundos. Si bien cada rayo individual no era particularmente potente, su gran número y precisión eran abrumadores. El cuerpo de Urig fue atravesado innumerables veces antes de que pudiera completar su autodestrucción, lo que provocó una espectacular explosión en lo alto del campo de batalla que iluminó el cielo del desierto como un segundo sol. Cuando el humo se disipó y los escombros cayeron inofensivamente a su alrededor, Carnel se sacudió el polvo de las manos con satisfacción. Bueno, asunto resuelto. Problema. Debo admitir que subestimé a los Caimo, dijo Carnel, sacudiéndose el polvo de la ropa mientras observaba caer los últimos escombros. No esperaba que supieran suprimir su poder de combate con tanta eficacia, ocultando por completo sus firmas energéticas. Un truco ingenioso. ¿Y ese tal Urig? Soltó una risita a pesar de sí mismo. Completamente iluso, pero le reconozco el mérito de mantener su espíritu de lucha incluso ante una muerte segura. Esa clase de determinación es casi admirable. A su alrededor, la batalla de Ceror llegaba a su fin. La docena de guerreros vargonianos de élite habían aniquilado a los subordinados de Urig como una guadaña a través del trigo. Simplemente no había comparación entre luchadores entrenados y simples soldados rasos. Solo quedaba un enemigo en pie, el colíder de la unidad, cuyo poder de combate era prácticamente igual al de Ceror. Ambos estaban enfrascados en un intenso duelo uno contra uno mientras los demás vargonianos formaban un círculo respetuoso a su alrededor. Carnel notó que, a pesar de haber terminado sus propias peleas, ninguno de los guerreros vargonianos se movió para ayudar a su líder. En cambio, lo observaban con intensa concentración, como si el resultado de aquel único combate tuviera una importancia especial. En la cultura vargoniana, el combate era sagrado. Salvo en caso de enfrentarse a varios oponentes, interferir en un duelo uno contra uno se consideraba la mayor deshonra. Una victoria obtenida por tales medios jamás sería reconocida por el clan. Convertiría al guerrero en el hazmerreír de su propio pueblo. Como líder contemporáneo de los vargonianos, Ceror cargaba sobre sus hombros el orgullo de toda su raza. Tras un extenuante intercambio de golpes, Ceror finalmente vio su oportunidad.
A costa de su brazo izquierdo, gravemente herido por el último y desesperado golpe de su oponente, logró asestar un golpe mortal al corazón del líder enemigo. Excelente trabajo, dijo Carnell, genuinamente impresionado mientras se acercaba al líder herido. Esa determinación inquebrantable ante la adversidad es digna de respeto. Aunque debo decir, añadió con una leve sonrisa, que no soy tan ingenuo como para correr tales riesgos cuando la diferencia de poder es abrumadora. Si supiera que un enemigo puede matarme al instante, me retiraría primero y entrenaría durante unos años antes de regresar en busca de venganza. Por supuesto, hasta el momento, Carnell nunca se había topado con nadie capaz de derrotarlo. Ceror, dijo Carnell, con un tono más serio, el enviado prefirió la muerte a revelar las coordenadas del planeta natal de los Caimo. Y con su capacidad para suprimir sus firmas energéticas, mi telepatía fue inútil para obtener información. Ceror hizo una mueca, acunando su brazo izquierdo maltrecho. Esto lo complica todo considerablemente. Hemos matado a un recaudador de tributos de los Caimo. Sin duda enviarán guerreros más fuertes para castigarnos. Espera, los ojos de Carnell se iluminaron al ocurrírsele una idea. Quizás haya otra forma de encontrar su planeta. La nave de Warwick debe tener datos de navegación con las coordenadas del planeta natal de los Caimo. Si podemos acceder a sus cartas estelares, podríamos encontrar la forma de atacar directamente a sus gobernantes. La esperanza brilló en los ojos de Ceror. Tienes razón. El sistema de navegación de la nave debería tener todo lo que necesitamos. Uno de los guerreros vargonianos se acercó con cautela. Jefe, cuando luchaba contra esos invasores, puede que me dejara llevar un poco y. Sin querer, destrocé su nave. No sé si todavía funciona. Ceror suspiró, pero esbozó una sonrisa comprensiva. No te preocupes, Camanlito. Estabas en plena batalla, estas cosas pasan. Vamos a examinar la nave y ver qué podemos rescatar. Cuando llegaron a la nave, la expresión de Carnell se ensombreció. Un enorme boquete de 5 metros de profundidad atravesaba directamente la sección de control de la nave, con chispas electrónicas y metal retorcido por todas partes. Carnell abrió de una patada la entrada de la nave y se dirigió al puente. Los paneles de control estaban completamente a oscuras, salvo por alguna chispa eléctrica ocasional, y ninguna de las pantallas respondía cuando intentaba activar los distintos sistemas. Al salir, Carnell negó con la cabeza sombríamente mirando a Ceror. La nave era completamente irreparable. El rostro de Ceror palideció al comprender la gravedad de la situación. La sangre aún manaba de su brazo herido a pesar de sus intentos por detener la hemorragia. Toma, esto te ayudará, dijo Carnell, sacando una pequeña judía verde y entregándosela al líder herido. Cómetela, curará tus heridas por completo. Después de que Ceror consumiera la judía ermitaña y se maravillara de su brazo perfectamente curado, Carnell se estiró y volvió al trabajo. Así que volvemos a la defensiva en lugar de tomar la iniciativa. Tendremos que esperar aquí su represalia. Ceror, ¿qué sabes del tamaño de sus fuerzas? Ceror cerró los ojos, accediendo a recuerdos tribales transmitidos de generación en generación. No tenemos cifras exactas del Imperio Caimo. Nuestros registros solo indican que, cuando invadieron Vargon por primera vez hace 1000 años, trajeron consigo a unos 100 soldados IERS total. Pero solo 5 de ellos eran realmente Caimo. El resto eran guerreros esclavizados de otros mundos conquistados. Carnell asintió pensativo. Aunque se desconocían las cifras exactas, todo apuntaba a que la población Caimo no era enorme y que dependían en gran medida de las fuerzas subyugadas para mantener su imperio. De repente, Carnell guardó silencio, absorto en sus pensamientos. El mensajero al que acababan de matar tenía más de 5 millones de poder de batalla y, al parecer, solo era un recaudador de tributos de nivel medio. Los guerreros que los Caimo enviarían en busca de venganza serían sin duda más fuertes. Si bien Carnell confiaba plenamente en sus propias habilidades, los vargonianos eran un asunto completamente distinto. Aunque Ceror y sus guerreros de élite poseían aproximadamente 1 millón de poder de combate cada uno, más que suficiente para enfrentarse a soldados comunes, serían impotentes ante las élites Caimo verdaderamente poderosas. Si tan solo un enemigo comparable a la fuerza de Carnell apareciera y lograra mantenerlo ocupado, los demás invasores podrían masacrar a todos los vargonianos del planeta. Ese no era un resultado que Carnell pudiera aceptar. Si bien teóricamente podría desatar todo su poder, con un poder absoluto para acabar con los combates al instante, prefería no revelar sus verdaderas capacidades a menos que fuera absolutamente necesario. Carnell.
Zeror notó la expresión preocupada de su compañero. ¿Qué te preocupa? Puedes hablar con libertad, no te reprimas por nosotros. Ah, Carnel volvió en sí. Estaba pensando en el nivel de fuerza de tu gente. Para ser sincero, quiero encontrar la forma de que todos ustedes sean mucho más poderosos antes del regreso de Kaimo, la fuerza que hemos ganado luchando contra las bestias salvajes y los clanes rivales nos ha mejorado considerablemente, dijo Zeror, con expresión preocupada. Pero sé que con nuestro poder actual, seríamos prácticamente inútiles contra los invasores Kaimo. Incluso en nuestro mejor momento, no somos rival para ellos. Se volvió hacia Carnel con renovada esperanza en los ojos. ¿De verdad tienes alguna forma de ayudarnos a fortalecernos rápidamente? Tengo algo en mente, respondió Carnel pensativo. Aunque por ahora solo podré trabajar contigo y tus guerreros de élite. Entrenar a toda tu población llevaría demasiado tiempo y, francamente, no tengo los recursos para equiparlos a todos a la vez. Carnel los condujo a un claro cercano, eliminando con facilidad a algunas bestias agresivas que se acercaron demasiado. No pudo evitar notar lo inusualmente poderosas que se habían vuelto estas criaturas últimamente. Poseían una fuerza bruta impresionante, pero carecían de inteligencia o técnica. Si estos monstruos tuvieran siquiera una mínima capacidad de razonamiento, pensó, los vargonianos quizá no habrían sobrevivido tanto tiempo en su planeta. Sacando lo que parecía ser una pequeña cápsula, Carnel la arrojó al suelo. Con un leve chasquido y una nube de humo, un edificio de considerable tamaño se materializó ante sus ojos atónitos. Esto se llama cámara de gravedad, explicó Carnel, señalando la estructura. Puede ajustar la fuerza gravitatoria en su interior a diferentes múltiplos de la gravedad normal. Es una de las maneras más efectivas de aumentar rápidamente la fuerza física. Ustedes 13 pueden entrenar por turnos desde el amanecer hasta el anochecer. Los guerreros vargonianos miraron con asombro, incapaces de comprender cómo un edificio tan grande podía surgir de algo tan pequeño. Carnel, dijo Zeror con vacilación, su voz llena de escepticismo, ¿esta casita es realmente tan mágica como dices? Como alguien que nunca había salido de su planeta natal, Zeror no tenía experiencia con tecnología avanzada. Todo aquello le parecía imposible. En lugar de perder el tiempo con explicaciones, Carnel simplemente agarró a Zeror del brazo y lo metió en la cámara de gravedad. Una vez dentro, Zeror miró a su alrededor con curiosidad. No siento nada diferente. ¿Estás seguro de que esto funciona? Quédate quieto, dijo Carnel con una sonrisa divertida mientras activaba los controles. Déjame que te lo demuestre. En el momento en que Carnel activó 20 veces la gravedad normal, Zeror sintió como si una montaña se le hubiera puesto de repente sobre los hombros. Sus rodillas cedieron y se desplomó hacia atrás contra el suelo con una fuerza tremenda, con todo el cuerpo aplastado contra el piso. Carnel ajustó la configuración a 80 veces la gravedad, observando cómo Zeror luchaba inútilmente contra el peso invisible que lo inmovilizaba. Y bien. Esta habitación ahora genera 80 veces la gravedad normal de Vargon. ¿Crees que puedes ponerte de pie? Y lo que es más importante, ¿crees que entrenar aquí te dará la fuerza para resistir al Kaimo? Zeror podía sentir cómo sus músculos se tensaban contra la horrible fuerza gravitacional, sus huesos crujían bajo la presión. Sentía como si todo su cuerpo estuviera siendo aplastado contra el suelo. Sus órganos internos parecían a punto de estallar por la fuerza abrumadora. En cuestión de minutos, el sudor le corría por la cara mientras jadeaba en busca de aire. Entre dientes, logró decir, sí, Carnel, ahora te creo. Por favor, apaga esto antes de que muera bajo esta terrible presión. Al ver que Zeror había llegado a su límite, Carnel desactivó el multiplicador de gravedad. Tras varios minutos recuperándose en el suelo, Zeror se asombró al descubrir que su fuerza había aumentado ligeramente con tan solo esa breve exposición. La mejora era pequeña, pero innegable. Carnel, dijo con voz llena de entusiasmo y un recién descubierto respeto, tu cámara de gravedad es increíble. Entrenando aquí, puedo ver cómo alguien podría volverse varias veces, incluso 10 veces, más fuerte que antes. Sin duda, asintió Carnel. Pero como acabas de experimentar, esto no es algo que debas tomar a la ligera. Si llevas la gravedad demasiado más allá de los límites actuales de tu cuerpo, morirás aplastado en cuestión de minutos. El entrenamiento con gravedad requiere paciencia y disciplina. Debes adaptarte por completo a un nivel antes de aumentar gradualmente al siguiente. Recordando la sensación de haber sido casi aplastado, Zeror se golpeó el pecho solemnemente. No te preocupes, Carnel.
Entiendo la importancia de ir paso a paso. Carnel quedó satisfecho con esta respuesta. Se trataba de guerreros adultos que comprendían el valor de una preparación meticulosa. Ahora bien, continuó, ¿cuánto más fuerte estimarías que era ese enviado en comparación contigo? Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. El enviado de Caimo era significativamente más poderoso que yo, admitió Ceror tras una cuidadosa reflexión. En un combate 1 contra 1, no tendría ninguna oportunidad. Diría que probablemente era 3 o 4 veces más fuerte que yo. Bastante cerca, confirmó Carnel. Ese enviado, Urigo, contaba con más de 5 millones de poder de combate. Usted actualmente tiene alrededor de 1 millón. Así que era aproximadamente 5 veces más fuerte que tú. Y aquí viene lo preocupante. Solo era un recaudador de tributos de nivel medio entre los Caimo. Si envían a alguien verdaderamente poderoso para vengarse, tu fuerza actual ni siquiera representará una amenaza. El rostro de Ceror palideció, y sus labios temblaron ligeramente ante las implicaciones. Pero precisamente por eso te doy esta cámara de gravedad, continuó Carnel, con un tono más alentador. No espero que alcances el nivel para derrotar a sus guerreros de élite, pero sin duda podrás enfrentarte a sus fuerzas regulares. Cualquier cosa que supere tus capacidades, me encargaré personalmente. Además, añadió con una sonrisa tranquilizadora, no sabemos cuánto tardarán los Caimo en preparar su represalia. Para cuando lleguen, podrías haber multiplicado tu poder varias veces, tal vez incluso 10 veces. No tiene sentido preocuparse por eso ahora. Solo concéntrate en tu entrenamiento. Al oír esto, la ansiedad de Ceror se desvaneció, reemplazada por una risa decidida. Tienes toda la razón, Carnel. Dejé que los nervios me dominaran. Aún estás a tiempo de empezar, dijo Carnel. Regresa y deja tus asuntos en orden. A partir de mañana por la mañana, tú y tus guerreros entrenarán hasta que lleguen los invasores Caimo. Como líder de su pueblo, Ceror tenía, naturalmente, numerosas responsabilidades que delegar antes de poder dedicarse por completo al entrenamiento. Partió rápidamente con sus 13 guerreros de élite para hacer los preparativos necesarios. Tras su partida, Carnel se acomodó en la cámara de gravedad, sintiendo una oleada de nostalgia. Hacía mucho tiempo que no necesitaba entrenar con gravedad. Quizás era hora de una sesión de repaso, maestro Kairos, dijo a Arjas, inclinándose profundamente ante el trono, la señal de uno de nuestros recaudadores de tributos ha desaparecido. En el ornamentado trono se sentaba una figura que infundía terror absoluto en toda la galaxia. La piel blanca y pálida del emperador Kairos parecía brillar con una luz de otro mundo. Su alta figura estaba cubierta por una magnífica armadura de color rojo anaranjado. Cuernos afilados, como cristales, sobresalían de su cabeza, señalándolo como miembro de la realeza de los Caimo. En ese instante, una de sus manos se había transformado en un tentáculo que se retorcía y atravesó el cuello de una presa humanoide recién entregada. Un fluido corrosivo de color verde oscuro fluyó del tentáculo hacia el cuerpo de la víctima. En cuestión de segundos, la desafortunada criatura se marchitó a una velocidad visible a simple vista, quedando solo un cascarón de piel reseca con el rostro congelado en el horror eterno. El tentáculo volvió a su forma de mano cuando Kairos terminó su comida diaria. ¿Muerto?, preguntó con total indiferencia, saboreando el gusto. Bueno, al menos eso nos ahorra algunas raciones de comida. Como gobernante del Imperio Caimo, a Kairos le importaban poco los miembros de menor rango de su especie. Sus muertes eran intrascendentes, quizá incluso beneficiosas, ya que significaban un menor consumo de recursos. Aún así, algo en ese informe en particular le inquietaba. Su pálida lengua rozó sus labios, mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante. ¿Dónde encontró la muerte este don nadie? Admito que incluso nuestros Caimo más débiles se encuentran entre los seres más fuertes del universo. Tengo curiosidad por saber qué pudo haberlo matado. Arjas miró con nerviosismo los restos secos en el suelo, tragando saliva antes de responder. Maestro Kairos, el difunto se llamaba Urirt. Trabajaba como recaudador de tributos y estaba destinado en un planeta llamado Vargón para reunir provisiones. Su bioseñal desapareció repentinamente hace 3 semanas. Vargón, murmuró Kairos, sus cuernos cristalinos captando la luz. Interesante. No sabía que ese mundo remoto poseyera algo capaz de amenazar a nuestra gente. Envía un pequeño equipo de ataque a investigar.
Si los nativos se han vuelto lo suficientemente osados como para matar a nuestros recolectores, destrúyanlos junto con su planeta entero. Sí, maestro Kairos. Enviaré un equipo de inmediato. Carlen. Tu escuadrón está listo. Gritó Zeror, guiando a 6 guerreros empapados en sudor fuera de la cámara de gravedad. Su voz transmitía una fuerza y confianza recién adquiridas mientras se dirigía a los 7 luchadores que practicaban técnicas de combate cerca. Todos conmigo, es nuestro turno, respondió Carlen, dejando de lado su rutina de entrenamiento e indicando a sus 6 compañeros que lo siguieran. Carlen era el segundo guerrero más fuerte de Vargón, superado solo por el propio Zeror. Los 13 luchadores de élite se habían dividido en 2 grupos de entrenamiento, con Zeror y Carlen liderando cada uno a 6 guerreros en intensas sesiones de entrenamiento de gravedad. Tras despedir a su exhausto escuadrón, Zeror se acercó a Carnel, quien meditaba en silencio cerca de él. Carnel, tu cámara de gravedad es increíble. En tan solo unos días, nuestra fuerza ha aumentado drásticamente. He ganado casi un 50% más de poder que antes. Carnel abrió los ojos, saliendo de su ensimismamiento al alcanzar el siguiente nivel de su transformación. El entrenamiento con alta tecnología siempre será más efectivo que ir a tientas, dijo con una leve sonrisa. Totalmente cierto, asintió Zeror con entusiasmo. Alcanzar esta fuerza con métodos tradicionales me habría llevado al menos 10 años. No puedo creer que lo hayamos logrado en tan solo unos días. Si hubiéramos tenido esta tecnología desde el principio. Su voz se apagó, imaginando cuán diferente podría haber sido su historia. Una vez que nos hayamos deshecho del liderazgo de Kaimo, dijo Carnel con indiferencia, podrán adquirir cámaras de gravedad de otros planetas tecnológicamente avanzados. El diseño no es particularmente complejo. Cualquier equipo de ingenieros competente podría construir una. Al oír mencionar a sus opresores, Zeror apretó los puños involuntariamente. 1000 años de subyugación, incontables vidas sacrificadas como tributo, la rabia acumulada de toda su especie ardía en su pecho. Exactamente. Solo erradicando por completo el imperio Kaimo podremos los vargonianos vivir en paz. Solo espero que su represalia tarde un poco más, murmuró Zeror mientras caminaba hacia sus guerreros. Nuestro pueblo necesita cada día que tengamos para fortalecernos. Transcurrieron 3 semanas de entrenamiento intensivo. La inminente amenaza de la venganza de Kaimo parecía casi olvidada mientras Zeror y sus 13 guerreros de élite se entregaban por completo a su extenuante régimen. Alternaban entre sesiones de entrenamiento de gravedad y ejercicios de combate adaptativo, regresando a la ciudad solo cuando estaban completamente exhaustos. Durante el día, Carnel meditaba, buscando la clave para desbloquear su siguiente nivel de transformación. Tras una semana de infructuosa contemplación, decidió que tal vez su poder bruto aún no era suficiente. Por las noches, cuando los vargonianos terminaban tras su entrenamiento, comenzó a usar la cámara de gravedad él mismo. Un mes después de comenzar su entrenamiento intensivo, los resultados fueron asombrosos. Aunque Carnel solo entrenaba durante la noche, su fuerza había aumentado notablemente. Ahora podía soportar 300 veces la gravedad normal y había alcanzado casi 200 millones de poder de combate. Los guerreros vargonianos habían experimentado un crecimiento aún más drástico. Su miembro más débil poseía ahora 4 millones de poder de combate, mientras que Zeror había alcanzado la impresionante cifra de 5,8 millones. Carlen le seguía de cerca con 5 millones. Informar a Lord Thorne. Hemos llegado al perímetro exterior de Vargón y estamos listos para iniciar el ataque. El comandante Kaimo observó el oscuro planeta a través de la mirilla de su acorazado, con una sonrisa cruel en su pálido rostro. Excelente sincronización. El planeta parece estar en su ciclo nocturno. Qué considerados al dormir en sus últimos momentos. Cuando despierten, será en el más allá. Algunos podrían llamarme misericordioso por ello. En efecto, misericordioso Lord Thorne, respondió su subordinado con estudiada adulación. Todo el mundo sabe que usted es el miembro más compasivo de toda la especie Kaimo. La risa de Thorne fue como el crujir del hielo. Preparen los equipos de asalto. Démosles a estos primitivos una bienvenida Kaimo como se merecen. Aún no amanecía en Vargón. El cielo seguía teñido por los tenues tonos del crepúsculo. A pesar de la hora temprana, Zeror y sus guerreros de élite ya se habían reunido en su campo de entrenamiento, una rutina que habían mantenido religiosamente durante el último mes. Carnel salió de la cámara de gravedad, tras haber completado su propia sesión de entrenamiento nocturna.
La atención del grupo se dirigió de inmediato al cielo, donde una silueta oscura se movía contra las estrellas. Una nave espacial Caimo descendía hacia su planeta. Carnel, dijo Ceror con voz sombría, el rostro marcado por la tensión, después de un mes de espera, los Caimo por fin han llegado. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. Justo ayer se preguntaban cuándo llegaría la represalia. Ahora la tenían, acercándose a su mundo con una inconfundible intención hostil. Momento perfecto para poner a prueba los resultados de tu entrenamiento, dijo Carnel con su característica calma. Nos han encontrado y se acercan rápidamente. No se preocupen demasiado. Sin conocer la verdadera fuerza de este planeta, no enviarán a sus guerreros más poderosos. Probablemente se trate solo de una fuerza de reconocimiento, quizá no mucho más fuerte que ese tonto de Borig con el que ya me enfrenté. A bordo de la nave Caimo, un subordinado se acercó a su comandante con noticias urgentes. Lord Thorne, detectamos 14 potentes firmas de energía en el lugar de recolección de tributos. Parece que nos han visto. Bien. Que nos vean venir, respondió Thorne, levantándose de su silla de mando con una satisfacción depredadora. De todos modos, no intentábamos escondernos. Llévenos directamente al lugar de aterrizaje. Es hora de darles a estos primitivos una bienvenida como se merecen. La nave descendió sin ceremonias, aterrizando en el mismo claro donde Borig había encontrado la muerte. Ambos bandos mantuvieron una tensa posición durante el aterrizaje. Ninguno abrió fuego, pero ambos estaban claramente preparados para la violencia. 9 guerreros Caimo emergieron de la nave. Thorne lideraba al grupo. Su pálida figura, imponente bajo su oscura armadura de combate, lo flanqueaba, con 8 subordinados. Tras ellos, varias docenas de soldados esclavizados de otros mundos conquistados. Ese debe ser su líder, susurró Barok, analizando la formación enemiga. El segundo guerrero vargoniano más fuerte se había posicionado junto a Ceror, listo para la batalla. Thorne avanzó con una arrogancia despreocupada. Vargonianos. Os habéis atrevido a usar engaños para asesinar a uno de nuestros recaudadores de tributos. El emperador Keslow está furioso y ha ordenado la aniquilación de vuestro planeta. La resistencia es inútil. En la mente de Thorne, era imposible que estos primitivos hubieran derrotado a un guerrero Caimo en combate justo. Debía de ser una trampa o una emboscada, tácticas cobardes de una especie inferior. Ceror avanzó sin inmutarse, sosteniendo la mirada del comandante Caimo. ¿Cómo matamos a Urig es irrelevante? El hecho es que tenemos el poder para hacerlo. Compruébalo tú mismo. ¡Excelente! Los labios de Thorne se curvaron en una sonrisa cruel. Aprecio a los nativos desafiantes. Hacen la conquista más entretenida. Han logrado enfurecerme. Hizo un gesto de desdén hacia sus subordinados. Los 8, mátenlos. Sí, Lord Thorne. Estúpidos bárbaros, gruñó uno de los soldados Caimo, con los ojos brillando de una anticipación sedienta de sangre. ¿Por qué no pudieron simplemente aceptar nuestro dominio? Ahora les arrancaré los huesos y les haré experimentar la muerte lentamente. Los 8 guerreros Caimo comenzaron a irradiar sus aulas de batalla. Incluso desde la distancia, era evidente que cada soldado poseía un poder significativamente mayor que el de Urig. Los 7 guerreros más fuertes conmigo, ordenó Ceror en voz baja. Los 6 restantes se quedan atrás, atentos a las oportunidades. Si alguno de nosotros se encuentra en serios aprietos, no duden en atacar al enemigo en grupo. Estamos luchando contra invasores. No hay honor en dejar morir a nuestra gente por un supuesto juego limpio. Entendido, líder. Respondieron los guerreros de reserva con sombría determinación. La expresión de Ceror se endureció mientras guiaba a su escuadrón de élite hacia los 8 Caimo que se acercaban. Barok permaneció a su lado, mientras que sus otros 5 guerreros más fuertes se desplegaron en formación de combate. Mientras tanto, Carnel permanecía al margen, sintiéndose algo ignorado por todo el asunto. ¿Acaso no tenía ninguna relevancia en esta batalla? Oye, cabeza de cuernos, gritó Carnel a Thorne con provocación deliberada. ¿Quieres saber exactamente cómo murió tu amigo Urig? Sin nada más que ocupar su atención mientras observaba al escuadrón de Ceror enfrentarse a los soldados enemigos, Carnel decidió divertirse un poco con el comandante Caimo. Thorne había estado observando la batalla con cautela, preocupado a pesar de su aparente confianza. Un Caimo de bajo rango había muerto misteriosamente en aquel mundo remoto, y si bien era sin duda más fuerte que su predecesor, el exceso de confianza podía ser fatal. Supongo que le di demasiadas vueltas, reflexionó Thorne mientras veía a sus guerreros tomar la delantera de inmediato.
Ese recolector probablemente se vio superado en número. Varios de los nativos, los soldados ya estaban ensangrentados y forcejeando, lo que confirmaba su evaluación de que la fuerza bruta sería la clave de la victoria. Aún así, estos primitivos son más fuertes de lo esperado, casi comparables a nuestros guerreros novatos. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Con más razón debemos exterminarlos por completo. Sus pensamientos estratégicos fueron interrumpidos por la voz burlona de Carnel. Torne se giró y vio a un humano mirándolo con una arrogancia exasperante. La desfachatez en esos ojos le hizo hervir la sangre. ¿Te atreves a dirigirte a mí con semejante insolencia? Eres el primer nativo lo suficientemente osado como para intentarlo. Te daré una oportunidad para que te expliques antes de devorarte vivo. Apenas había terminado de hablar cuando Carnel desapareció. En el instante siguiente, Torne sintió un golpe tremendo en el cráneo. Su visión se nubló con chispas blancas al verse hundido en la tierra, enterrado hasta el cuello, con solo la cabeza visible sobre la superficie. Carnel se alzaba sobre el comandante Caimo enterrado, con un pie firmemente presionado contra su cráneo. Te dije que había alguien como tú que me hablaba así. Ahora sabes exactamente cómo murió. La mente de Torne daba vueltas, intentando comprender lo que acababa de suceder. Un instante antes había estado triunfante en el campo de batalla. Al siguiente, estaba enterrado como un poste, con ese ser inferior restregándole la cara contra la tierra. Imposible, ¿cómo se atreve una forma de vida primitiva a tratarme así? La rabia consumió cada fibra de su ser mientras la humillación se hacía patente. Esto es la mayor vergüenza. Te haré pedazos. Su visión comenzó a tornarse roja mientras la furia nublaba su juicio. Así es, fui yo. Dijo Carnel con fingida indiferencia, ignorando la furia de Torne mientras apretaba el pie con más fuerza. Maté a uno de los tuyos. ¿Por qué no contactas ahora con los miembros más fuertes de tu raza y los traes aquí? Carnel continuó provocando al comandante enterrado con burlas y gestos, esperando obtener una respuesta que atrajera a los líderes Caimo. Al fin y al cabo, desconocía la verdadera inmensidad de su imperio. En lugar de perseguirlos mundo por mundo, lo que podría llevar décadas, sería mucho más eficiente atraer a sus guerreros más fuertes. Torne se retorcía desesperadamente en la tierra, intentando liberarse y destrozar a aquel insolente primitivo que se había atrevido a humillar a un noble Caimo. Por desgracia, la diferencia de poder era tan enorme que sus esfuerzos parecían casi patéticos, como los de un insecto atrapado en ámbar. ¿Tienes problemas?, preguntó Carnel con falsa preocupación, aflojando ligeramente la presión de su pie. ¿Quieres decirme en qué estás pensando? Sintiendo que el peso aplastante se aliviaba ligeramente, Torne se impulsó hacia arriba con todas sus fuerzas restantes, lanzándose por los aires. Sus ojos ardían carmesí de puro odio mientras fulminaba con la mirada a su torturador. «Maldito seas», gruñó Torne, con el rostro contorsionado por la rabia y las venas hinchadas en sus pálidas facciones. «No me importa nada más ahora mismo, solo quiero matarte». «¿Tan débil?», se burló Carnel, esquivando sin esfuerzo los ataques salvajes de Torne. «¿Acaso intentas espantar mosquitos? Vamos, cabeza de cuernos, que estoy aquí». A pesar de la actitud desdeñosa de Carnel, Torne no era tan patético como parecía. Su nivel de poder era prácticamente igual al que Carnel había tenido antes de su mes de entrenamiento de gravedad. Como líder de 8 guerreros Caimo jóvenes, poseía una fuerza considerable para los estándares galácticos. Tras ser derribado y golpeado repetidamente, la furia berserker inicial de Torne comenzó a desvanecerse. Se incorporó, respirando con dificultad, con el cuerpo cubierto de heridas recientes. La vergüenza y la humillación en sus ojos habían dado paso a un frío cálculo. Torne finalmente aceptó la amarga verdad. Este misterioso guerrero lo superaba con creces. Si tan solo pudiera absorber a esos 8, pensó Torne con desesperación, mientras su mirada se desviaba hacia la batalla que se libraba entre sus subordinados y los combatientes vargonianos. Carnel notó el sutil cambio en el semblante de Torne y sonrió con oscura diversión. «¿Qué es esto? ¿Recuperando la cordura? Eso no tiene ninguna gracia. ¿Por qué miras hacia allá?», continuó Carnel, siguiendo la mirada de Torne. «Se supone que soy yo contra quien debes luchar, ¿recuerdas?». «Detestable, pero no hay ninguna oportunidad», se dio cuenta Torne con creciente frustración. «En el momento en que me acerque a esos nativos, este monstruo me atacará sin piedad». Torne retrocedió un poco, mostrando los dientes en una mueca que dejaba ver sangre púrpura.
Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando cualquier posible ventaja. Eres demasiado débil, dijo Carnell con desdén. Para mí, no eres diferente de una hormiga. Contacta a tus superiores y tráeme a tu emperador. Derrotar a un don nadie como tú no me da ninguna satisfacción. No te creas tan importante. Replicó Torne, con los ojos llameando de fervor religioso. Puede que seas más fuerte que yo, pero jamás sobrevivirías a un enfrentamiento con nuestro emperador. Podría aplastarte con un solo dedo. La expresión de Carnell se ensombreció con irritación. Siendo así, entonces no me sirves para nada. Sin previo aviso, se abalanzó sobre él y le asestó una devastadora combinación de puñetazos y patadas. Torne apenas logró absorber los impactos. Cada golpe lo empujaba hacia atrás, hacia el campo de batalla. La situación allí se había deteriorado significativamente. A pesar de su mes de entrenamiento intensivo, los guerreros vargonianos seguían en desventaja frente a los 8 soldados de Caimo. Solo Ceror y Barok podían defenderse de sus oponentes individuales, mientras que sus 6 compañeros eran sistemáticamente aniquilados. Los 6 vargonianos que luchaban habían sufrido heridas, constantemente a la defensiva y con escasas oportunidades para contraatacar. Era evidente que no resistirían mucho más antes de ser eliminados uno a uno. Los 8 guerreros de reserva observaban con ansiedad desde la retaguardia, listos para intervenir si alguno de sus compañeros corría peligro de muerte. Ya casi llegamos, solo un poco más cerca. Torne apretó los dientes, soportando oleada tras oleada de castigo mientras se dirigía con cautela hacia los vargonianos en plena batalla. Torne se estrelló contra un pequeño cráter cerca del campo de batalla principal, con el cuerpo magullado y ensangrentado. Aún así, sus ojos brillaban con una esperanza desesperada. Éxito. Este bruto no se ha dado cuenta de mi plan. Si logro capturar a uno de estos nativos y absorber su energía vital para recuperar mis fuerzas, luego ordenaré a mis 8 subordinados que lo detengan mientras escapo. ¡Zas! Apenas había terminado de pensarlo cuando un brillante rayo de energía atravesó el pecho de Torne, dejando un agujero humeante donde antes estaba su corazón. El calor de la explosión cauterizó la herida al instante, impidiendo que siguiera sangrando. Torne miró con incredulidad la abertura del tamaño de un pulgar en su torso, con los bordes ennegrecidos y chamuscados. El olor acre a carne quemada flotaba en el aire. ¿De verdad creías que no me daría cuenta?, dijo Carnell con frialdad, con el dedo aún brillando con energía residual. Tu plan era patéticamente obvio. Las piernas de Torne cedieron y se desplomó. Su visión ya comenzaba a desvanecerse. Con su último aliento, logró jadear. Imposible, ¿cómo? Porque, a diferencia de ti, respondió Carnell, yo no subestimo a mis enemigos. Carnell observó con fría satisfacción cómo el cuerpo de Torne se desplomaba contra el suelo. El agujero humeante en su pecho era testimonio del fatal error de cálculo del comandante Caimo. Pero incluso cuando la vida se apagaba en los ojos de Torne, algo inesperado sucedió. 3 de los guerreros vargonianos que forcejeaban se convulsionaron repentinamente y se desplomaron, su fuerza vital drenándose visiblemente en brillantes corrientes de energía que fluyeron directamente hacia las heridas de Torne. Los ojos del comandante se abrieron de golpe, resplandecientes de renovada vitalidad mientras sus heridas sanaban a una velocidad alarmante. ¿Qué demonios? Carnell retrocedió, genuinamente sorprendido por primera vez en la batalla. Torne se puso de pie con una gracia fluida, moviendo los hombros como si se estirara. La profunda herida en su pecho se había cerrado por completo, dejando solo una leve cicatriz. ¿De verdad creías que matarme sería tan sencillo?, preguntó con una sonrisa de satisfacción. Nosotros, los Caimo, no necesitamos meses de entrenamiento tedioso como ustedes, primitivos. Simplemente tomamos lo que necesitamos. Los 3 vargonianos, exhaustos, yacían inmóviles en el campo de batalla, sus cuerpos convertidos en meras cáscaras marchitas. Los combatientes restantes contemplaban horrorizados a sus camaradas caídos, comprendiendo por fin la verdadera naturaleza de su enemigo. Ahora ven cómo nos fortalecemos, continuó Torne, saboreando las expresiones de asombro a su alrededor. Sin ejercicios extenuantes, sin entrenamiento doloroso, solo un refrigerio rápido del ganado local. Señaló con desdén a los supervivientes. Aunque solo logré 3 antes de que me interrumpieran. 5 más habrían desencadenado mi evolución al siguiente nivel. Mi posición en el clan habría mejorado considerablemente. La mandíbula de Carnell se tensó mientras la rabia crecía en su interior.
Así que todas esas vidas enviadas como tributo durante años, deliciosas comidas, todas ellas, rió Torne, con el rostro contorsionado en una mueca grotesca. Deberías haber oído sus gritos mientras los dejaba exhaustos. Música para mis oídos. Su expresión se tornó más seria, casi filosófica. En realidad, es bastante eficiente. Un gobernante planetario sacrifica miles de vidas cada pocas décadas y, a cambio, no exterminamos a toda su población. Todos salen ganando, bueno, excepto los bocadillos. La crueldad casual en las palabras de Torne encendió algo primitivo en Carnel. Siempre supo que no era precisamente un santo, pero este genocidio casual disfrazado de orden cósmico le hacía hervir la sangre. Basta de charla, gruñó Carnel, su poder se disparó mientras la furia superaba su capacidad de razonamiento. Los dos guerreros chocaron en un estruendoso intercambio de golpes. La nueva fuerza de Torne, en efecto, lo había puesto al nivel de Carnel, y su batalla creó ondas de choque que hicieron añicos las formaciones rocosas cercanas. Se movían tan rápido que se convertían en meras manchas borrosas, visibles solo cuando sus impactos enviaban destellos de energía por el campo de batalla. ¿Qué se siente, salvaje arrogante? Se burló Torne entre golpes fulminantes. Menos mal que me detuve en 3 nativos. 5 más y te habría aplastado con el meñique. Carnel atrapó el siguiente puñetazo de Torne y aprovechó el impulso para lanzarlo por encima de su cabeza, estampando al guerrero Caimo contra el suelo con una fuerza demoledora. ¿Suerte? No hay suerte en esto, replicó con frialdad, de pie sobre el cráter que había creado. Puede que tu fuerza iguale la mía ahora, pero he notado algo interesante. Tienes un defecto fatal. Torne se levantó de entre los escombros, escupiendo sangre púrpura. Imposible. Los Caimos somos la raza guerrera perfecta. No tenemos debilidades. Ya veremos. Apenas Carnel había pronunciado estas palabras cuando sus instintos de batalla Saiyajin despertaron por completo. Su sangre vibraba con la emoción de enfrentarse a un oponente digno, y esa oleada de euforía bélica impulsó su poder más allá de sus límites habituales. Cada técnica aprendida, cada habilidad adquirida con esfuerzo en incontables batallas, se concentró en una precisión devastadora. Carnel se convirtió en un torbellino de violencia controlada. Esquivó la guardia de Torne como humo, lo agarró por ambos brazos y le clavó la rodilla en la columna con la fuerza suficiente para partir montañas. Antes de que Torne pudiera reaccionar, Carnel lo hizo girar y lo estrelló contra una arboleda de árboles centenarios. El impacto creó un cráter de más de 100 metros de ancho. Enormes árboles en el borde fueron arrancados de raíz y lanzados por los aires por la onda expansiva. Carnel se cernió al borde, observando a su oponente sepultado. Torne emergió de los escombros visiblemente maltrecho. Su vitalidad robada había sufrido graves daños, sangre púrpura manaba de numerosas heridas y su confianza anterior se había desvanecido. Tu debilidad podría no ser evidente contra oponentes más débiles, explicó Carnel mientras Torne luchaba por ponerse de pie. Pero contra alguien de tu nivel o superior, te van a matar. Te basas únicamente en la fuerza bruta, sin ninguna experiencia real en combate. La fuerza no sirve de nada sin la habilidad para usarla correctamente. Maldito seas. Torne se limpió la sangre de la boca, con los ojos desorbitados por la frustración. Me niego a creer que el perfecto Caimo pueda perder contra un paleto cualquiera ve. Pero incluso mientras hablaba, la mirada de Torne se desvió hacia los combatientes vargonianos que quedaban. Su desesperación era evidente. Carnel no le dio oportunidad. Un codazo casual bloqueó el puñetazo de Torne, seguido de un devastador uppercut al plexo solar que lo levantó del suelo. Una patada giratoria envió al comandante Caimo, deslizándose por el campo de batalla. ¿Sigues pensando en un refrigerio?, preguntó Carnel, colocándose entre Torne y los supervivientes. Lo siento, pero el buffet está cerrado. Ya conozco tu truquito, no me pillarás desprevenido 2 veces. Desesperado, Torne se lanzó al cielo y comenzó a cargar un ataque de energía masivo. Una esfera de energía violeta crepitante creció en sus manos, expandiéndose hasta alcanzar el tamaño de un pequeño edificio. Muere, maldito bicho. Torne lanzó el ataque que amenazaba al planeta. Pero en lugar de esquivarlo, Carnel hizo algo inesperado. Agarró al maltrecho Torne por el cuello cuando el comandante intentaba descender en picado hacia los vargonianos aprovechando el caos. ¿A dónde crees que vas?, preguntó Carnel amablemente. La explosión de energía, tienes que detenerla, oh. Los ojos de Torne se abrieron desmesuradamente con horror al darse cuenta del plan de Carnel. Oh, la detendré sin duda.
Pero primero, déjame devolverte esto. Con una fuerza descomunal, Carnel lanzó a Thorne directamente hacia su propio ataque. ¡No! Espera. El grito de Thorne se apagó al chocar contra la esfera de energía. Y aquí tienes un extra para el camino, añadió Carnel alegremente, juntando las manos a los costados. Energía azul comenzó a acumularse entre sus palmas. K-me-a-me-a. La enorme onda de energía impactó tanto a Thorne como a su propio ataque, impulsando la masa de destrucción combinada hacia la atmósfera. Instantes después, una brillante explosión iluminó el cielo como un segundo sol, visible desde la órbita. Carnel se sacudió el polvo de las manos y se giró para comprobar el estado de los vargonianos supervivientes. Bueno, eso fue instructivo. ¿Alguien más quiere debatir sobre la superioridad de la raza Caimo? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Cuando la luz de la explosión se desvaneció, Carnel descendió lentamente del cielo. Los vargonianos supervivientes lo observaron con una mezcla de asombro y conmoción. Ceror fue el primero en acercarse, con el rostro curtido por el dolor. Carnel, comenzó el anciano con la voz quebrada por la emoción, me alegra que los invasores hayan muerto, pero no puedo evitar sentirme responsable por la pérdida de mis 3 compañeros. Si hubiera sido más fuerte, si alguno de nosotros hubiera sido lo suficientemente fuerte como para enfrentarse incluso a sus soldados más débiles, Carnel posó una mano reconfortante sobre el hombro de Ceror. No te culpes. No podías saber nada de su capacidad para absorber la vida. Demonios, yo mismo no lo descubrí hasta que fue casi demasiado tarde. Miró los restos marchitos de los 3 guerreros caídos. Si hubiera matado a Thorne en cuanto saliera con él, tu gente seguiría viva. Es mi culpa. Varrock dio un paso al frente, negando con la cabeza con firmeza. No, Carnel. Ya has hecho mucho más por nosotros de lo que teníamos derecho a pedir. Sin ti, ese monstruo nos habría aniquilado a todos. Apretó los puños, con los músculos temblando de rabia contenida. Éramos demasiado débiles para protegernos entre nosotros. Esa es la cruda verdad que debemos afrontar. La verdadera pregunta, dijo Carnel, dirigiendo la mirada a la nave Caimo intacta en la distancia, es ¿qué hacemos ahora? Esos bastardos vinieron de algún sitio y esperan que su pequeño grupo de asalto regrese con nuevas víctimas. No creo que quedarnos de brazos cruzados esperando la siguiente oleada sea una buena idea. Ceror siguió su mirada hacia la nave alienígena. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando, respondió Carnel con una sonrisa sombría, que es hora de llevar esta lucha hasta su puerta. Esa nave tiene datos de navegación. Puedo rastrearla hasta su planeta natal y zanjar este asunto de una vez por todas. ¿Quieres que vayamos contigo?, preguntó Varrock, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Carnel negó con la cabeza. Esto es trabajo de un solo hombre. Ya viste los problemas que te dieron 8 soldados de bajo rango, incluso después de un mes de entrenamiento en gravedad. Su planeta natal estará plagado de guerreros que harán que Thorne parezca un debilucho. Señaló la instalación de la cámara de gravedad. Debes quedarte aquí y seguir entrenando. Hazte lo suficientemente fuerte como para defender tu mundo como es debido, porque no hay garantía de que esté aquí la próxima vez. Ceror asintió lentamente, comprendiendo la lógica aunque no le gustara. Tienes razón, por supuesto. No podemos seguir dependiendo de ti para que nos salves. Pero Carnel hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Y si ya han enviado un mensaje? ¿Y si Caimo más poderosos vienen en camino mientras estás fuera? Entonces más vale que estés bien preparado para ellos, respondió Carnel con brusquedad. Miren, entiendo que perder a 3 personas duele. Pero dejar que su sacrificio sea en vano por permanecer débiles sería la verdadera tragedia. Honren su memoria haciéndose lo suficientemente fuertes para que jamás vuelva a suceder. Los vargonianos intercambiaron miradas decididas. Las luces rojas de advertencia de la cámara de gravedad ya parpadeaban mientras varios guerreros entraban para reanudar su entrenamiento, impulsados por una renovada urgencia. No les fallaremos, prometió Varrock. Y Carnel, regresa con vida. Te lo debemos. Carnel pasó el resto del día examinando la nave espacial Caimo. Era evidente que había sido construida por técnicos esclavizados de alguna civilización avanzada. El diseño era elegante y fácil de usar, con controles intuitivos que incluso un primitivo podría dominar rápidamente. El sistema de navegación era particularmente impresionante, mostrando un mapa estelar con una coordenada que brillaba con más intensidad que las demás. El planeta natal de los Caimo. Al caer la noche, Carnel hizo los preparativos finales.
La nave estaba cargada de combustible y lista, el sistema de navegación programado para su destino. Había recogido provisiones y un puñado de semillas del ermitaño para el viaje. Cuídense, les dijo a los vargonianos reunidos. Y recuerden, suden más en el entrenamiento, sangren menos en la batalla. Dicho esto, se encerró en la nave alienígena y se lanzó al vacío estrellado. En cuestión de minutos, Vargon era solo un punto distante tras él mientras la nave aceleraba a velocidades increíbles. Según la computadora de navegación, el viaje duraría casi un mes. Carnell se acomodó en el asiento del piloto y pensó en cómo aprovechar el tiempo. Su reciente batalla había revelado graves fallos en sus técnicas que necesitaba corregir. En concreto, su habilidad de clonación. Si bien podía triplicar su poder, el consumo de energía era catastrófico. Tras usarla contra el Rey Frío, apenas le quedaban fuerzas para sobrevivir al contraataque de Kohler. El tiempo de recuperación era terriblemente lento, casi 10 veces mayor que la regeneración normal de energía. No puedo depender de las semillas del ermitaño para siempre, murmuró, repasando mentalmente los principios de la técnica. Mejor averigüemos por qué esto es tan ineficiente. Durante las semanas siguientes, mientras la nave se precipitaba por el hiperespacio hacia el oscuro mundo azul de K, en mi opinión, Carnell trabajó incansablemente para perfeccionar sus habilidades. Descubrió que el enorme consumo de energía de la técnica de clonación provenía de su réplica casi perfecta de la fuerza vital y la esencia del alma, necesaria para engañar a los enemigos, pero devastadora de mantener. La técnica original de Yadrat había sido diseñada para una raza pacífica con mínimas aplicaciones en combate. Para guerreros como él, que llevaban sus cuerpos al límite, el componente espiritual era innecesario y peligroso. Cuando las alarmas de proximidad de la nave comenzaron a sonar, indicando su aproximación al sistema Caimo, Carnell había logrado optimizar considerablemente la técnica. La nueva versión sacrificaba parte de la autenticidad del clon en aras de una mayor practicidad. A través de la ventana, un planeta azul oscuro se veía cada vez más grande contra el fondo del espacio. Incluso desde la órbita, podía sentir la energía malévola que emanaba de su superficie. Miles de poderosas firmas de ki agrupadas como un nido de parásitos cósmicos. Por fin, dijo Carnell, crujiéndose los nudillos mientras se preparaba para la entrada atmosférica. Es hora de que los Caimo prueben su propia medicina. Veamos qué les parece ser la presa por una vez. La nave descendió entre nubes de tormenta turbulentas hacia un mundo construido sobre el sufrimiento de incontables razas esclavizadas. Pero, a diferencia de sus víctimas anteriores, esta presa tenía dientes. El planeta azul oscuro que se extendía debajo era enorme, fácilmente el doble del tamaño de la Tierra, con 2 lunas del tamaño de asteroides orbitándolo en complejos patrones. Carnell guió la nave robada a través de la atmósfera superior, observando el paisaje alienígena por la escotilla. Malditos listos, escondidos aquí, en medio de la nada, murmuró, escudriñando la superficie. Si no hubiera tenido vuestros datos de navegación, jamás habría encontrado este lugar. La superficie del planeta estaba dominada por una única ciudad gigantesca construida alrededor de un enorme complejo palaciego. Desde la órbita, Carnell pudo ver que toda la población Caimo, quizá unos pocos miles de individuos, se concentraba en este único lugar. Ni asentamientos dispersos, ni centros industriales, solo una fortaleza inexpugnable donde los parásitos cósmicos habían establecido su nido. Mientras tanto, en la sala del trono del palacio, un subordinado se arrodilló ante un asiento ornamentado tallado en lo que parecía hueso cristalizado. Señor Kairos, dijo el mensajero con nerviosismo, el escuadrón que enviamos a ese mundo primitivo ha regresado, pero, nuestros sensores indican que todos los guerreros a bordo fueron eliminados hace más de un mes. La figura en el trono se movió levemente. Kairos era más grande que los otros Caimo, con cuernos más prominentes y una piel que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Cuando abrió los ojos, estos brillaron con un fuego interior que denotaba un poder inconmensurable. Qué interesante, meditó Kairos, con una voz que denotaba absoluta autoridad. Así que uno de los nativos ha robado nuestra nave y ha venido personalmente. Qué insólito. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Hacía siglos que nadie era tan insensato como para desafiarnos en nuestro propio mundo. Esto promete ser entretenido. El mensajero, Agas, permaneció postrado. ¿Debo movilizar a toda la guarnición, mi señor? ¿Por un primitivo? Kairos rió con un sonido similar al de una piedra de moler. No me insultes, Agas. Envía a unos guerreros de tercera categoría a recoger a nuestro visitante.
Quiero interrogar personalmente a este valiente necio antes de dejarlo exhausto. Mientras Saga salía apresuradamente de la sala del trono, Carnel aterrizaba su nave en lo que parecía ser una zona de aterrizaje en las afueras de la ciudad. En cuanto pisó suelo alienígena, respiró hondo y aguzó sus sentidos. Tal como pensaba, se dijo, sintiendo los niveles de poder dispersos por la ciudad. Unos miles de Kaimo, todos concentrados en un solo lugar. La mayoría son débiles, pero sin duda hay algunos pesos pesados entre ellos. Entornó los ojos al detectar varias firmas especialmente fuertes cerca del palacio. Esto va a ser o muy fácil o muy complicado. Su plan original había sido una infiltración sigilosa, eliminando a los guerreros más fuertes uno por uno mientras estuvieran aislados. Pero antes de que pudiera moverse, 4 firmas de energía distintas se separaron del grupo principal y comenzaron a dirigirse hacia su posición a una velocidad increíble. Vaya, se acabó el factor sorpresa, rió Carnel. Supongo que se dieron cuenta de que su nave regresaba. Bien, veamos qué nos ofrecen los lugareños. 4 haces de luz violeta descendieron del cielo, transformándose en formas humanoides al aterrizar. Agas avanzó, flanqueado por 3 guerreros cuyo poder llamó inmediatamente la atención de Carnel. No eran simples carroñeros como el escuadrón de Torne, eran amenazas reales. Vaya, se burló Agas, mirando a Carnel de arriba a abajo con evidente desdén. Un mono con cola. Definitivamente no eres de ese planeta perdido que hemos estado explotando. Dime, pequeña bestia, ¿eres increíblemente estúpido o de verdad crees que puedes enfrentarte tú solo a toda la raza Kaimo? Carnel se encogió de hombros con indiferencia. ¿Para qué iba a enfrentarme a toda vuestra raza? Por lo que veo, estáis todos reunidos en un solo lugar. Me facilita mucho el trabajo. Se crujió los nudillos. Además, no estoy aquí para negociar. Estoy aquí para exterminar hasta el último de vosotros, parásitos. La arrogancia despreocupada en su voz hizo que la expresión de Agas se ensombreciera considerablemente. Vaya bocazas que tienes para ser la cena. Veamos si puedes demostrarlo. Señaló a uno de sus compañeros. Cronus, enséñale modales a este mono. Intenta no matarlo demasiado rápido, Lord Kairos quiere interrogarlo primero. El guerrero designado avanzó sin decir palabra. Cronus era como un arma viviente, todo músculo magro y gracia depredadora, con la configuración de 3 cuernos que lo identificaba como un Kaimo de tercer nivel. Cuando se movía, lo hacía con una velocidad que hacía que Torne pareciera lento en comparación. Su primer golpe fue tan rápido que incluso Carnel se vio momentáneamente sorprendido. El Saiyajin apenas pudo ponerse en guardia a tiempo, absorbiendo el impacto con los antebrazos. La fuerza del puñetazo lo hizo deslizarse hacia atrás varios metros, dejando surcos en el suelo alienígena bajo sus pies. No está mal, admitió Carnel, girando los hombros para amortiguar el impacto. Sin duda eres más fuerte que ese tal Torne, esto podría ser divertido. Pero mientras hablaba, Carnel analizaba las capacidades de su oponente. Cronus era, en efecto, más del doble de fuerte que Torne, rápido, técnicamente hábil y absolutamente despiadado en sus ataques. Esto no iba a ser el calentamiento fácil que esperaba. Cronus aprovechó su ventaja de inmediato, lanzando una combinación devastadora que obligó a Carnel a ponerse a la defensiva. Los golpes del guerrero Kaimo provenían de ángulos imposibles, cada uno con la fuerza suficiente para destrozar montañas. Carnel se vio retrocediendo constantemente, apenas logrando desviar o esquivar cada ataque. ¿Eso es todo lo que tienes?, gritó Agas con sorna. Esperaba algo más impresionante de alguien tan osado como para invadir nuestro mundo. Solo eres otro primitivo débil que tuvo suerte una vez. Pero la diversión de Agas comenzó a desvanecerse a medida que la lucha continuaba. Si bien el mono estaba claramente en desventaja, se adaptaba con una velocidad alarmante. Cada ataque que debería haber impactado era desviado por márgenes cada vez más estrechos. Cada contraataque era bloqueado o esquivado en el último segundo posible. Tras varios minutos de intenso combate, Cronus finalmente comenzó a mostrar signos de frustración. A pesar de su clara superioridad, no había logrado asestar ni un solo golpe certero. «Basta de esto», gruñó Agas. «Vexis, Torrak, únanse a él. Quiero capturar a este mono ahora». Los otros 2 guerreros de tercer nivel se movieron de inmediato para flanquear a Carnel, creando una formación triangular que haría casi imposible su escape. Carnel retrocedió ligeramente, pareciendo entrar en pánico mientras los 3 Kaimo se acercaban desde diferentes ángulos. «Mierda», murmuró, lo suficientemente alto para que sus enemigos lo oyeran.
Creo que mordí más de lo que podía masticar. Debería haber traído refuerzos, después de todo. Los tres guerreros intercambiaron miradas de satisfacción. Su ataque coordinado terminaría pronto. 3 golpes simultáneos desde distintas direcciones, cada uno calculado con precisión para impedir cualquier posible escape. Atacaron como uno solo, moviéndose con la fluidez de una manada de cazadores. 3 puños, cada uno con la fuerza suficiente para arrasar una pequeña ciudad, convergieron en la posición de Carnel. Y no encontraron nada más que el aire. Donde había estado Carnel, solo quedaba una imagen tenue. Los 3 guerreros Kaimo chocaron entre sí enredados, su propio impulso los hizo caer al suelo en un montón poco digno. ¿Me buscabas?, preguntó Carnel desde arriba. Agas alzó la vista sorprendido y vio al mono flotando tranquilamente en el aire, sin siquiera respirar con dificultad. La leve preocupación que mostraba antes se había transformado en algo mucho más peligroso. La sonrisa depredadora de un cazador que acababa de evaluar a su presa. Gracias por el calentamiento. Carnel dijo amablemente. Ahora que sé de lo que eres capaz, podemos empezar en serio. Los 3 guerreros Kaimo chocaron entre sí con un impacto ensordecedor. Su ataque coordinado solo encontró el vacío. Mientras se separaban del ridículo montón, Agas sintió un atisbo de genuina preocupación. Oigan, dijo esa voz exasperantemente despreocupada desde arriba. Apenas ha empezado el espectáculo y ya están rodando por el suelo. Los 4 Kaimo alzaron la vista y vieron al mono, no, algo mucho más peligroso, flotando sin esfuerzo en el aire. Lo que había sido un primitivo de cabello oscuro ahora estaba envuelto en llamas doradas, su cabello transformado en un rubio brillante y erizado como si estuviera cargado de electricidad. El cambio fue tan drástico que, por un momento, Agas se preguntó si se trataba del mismo ser. Tú, logró decir Agas, con la voz delatando la conmoción que sentía. Sobreviviste a un ataque coordinado de 3 guerreros de tercer nivel completamente ileso. ¿Y ahora te has transformado? ¿Es esta tu verdadera fuerza? Carnel esbozó una leve sonrisa mientras descendía lentamente al suelo. Lo que esos 3 bufones acaban de destruir no fue más que un recuerdo. Aunque debo decir que verlos amontonarse como acróbatas aficionados fue bastante entretenido. Si piensan retirarse, ahora es el momento. No quisiera privar al universo de semejante espectáculo cómico. Su voz había cambiado, al igual que su apariencia. Donde antes había una confianza despreocupada, ahora había algo más frío, más depredador. El aura dorada que lo rodeaba palpitaba con un poder apenas contenido. Agas estudió con atención al guerrero transformado. Las lecturas de energía eran preocupantes. Aún así, 3 guerreros de tercer nivel representaban una potencia de fuego considerable. Impresionantes trucos de salón, mono. Pero cambiar el color de tu cabello no necesariamente te hace más fuerte. Simplemente nos tomaste por sorpresa con ese truco de desaparición. Estos 3 guerreros tuyos, observó Carnel, señalando a los Kaimo que reorganizaban sus posiciones de batalla, siguen tus órdenes como autómatas. Apuesto a que si les dijeras que se tragaran el polvo, pedirían condimento. La comparación no estaba muy desencaminada. Los 3 guerreros se movían con precisión mecánica, desplegándose una vez más para formar su triángulo. Sus movimientos carecían de vacilación, de instinto de supervivencia. Solo obediencia absoluta a la voluntad de su comandante. ¿Otra vez con la misma estrategia? Carnel negó con la cabeza fingiendo decepción. Uno pensaría que después del primer fracaso estrepitoso, intentarían algo nuevo. Pero por favor, no dejen que los detenga. Tengo curiosidad por ver si el segundo intento será aún más humillante que el primero. Los 3 Kaimo atacaron simultáneamente. Su ataque combinado creó ondas expansivas que agrietaron el suelo bajo sus pies. Pero esta vez, Carnel ni se molestó en moverse. Zas. Crack. Plaf. El estruendo de los impactos resonó en la zona de aterrizaje, pero cuando el polvo se disipó, Carnel seguía en el mismo sitio, completamente ileso. Los 3 guerreros lo golpeaban desde distintos ángulos, con una fuerza descomunal, pero para él era como si estuviera recibiendo un masaje. Golpeen un poco más fuerte, sugirió con tono despreocupado, sin siquiera molestarse en bloquear los ataques. Me pica justo entre los omóplatos, sí, ahí es. Gracias. La indiferencia con la que despachaban su ataque a toda potencia le heló la sangre a Agas. No eran guerreros débiles. Cada uno de ellos podía destruir civilizaciones enteras por sí solo. Sin embargo, su efecto era el de niños lanzando piedrecitas a una montaña.
Muy bien, se acabó el juego, anunció Carnel, abriendo los ojos del todo por primera vez desde que empezó el ataque. Su poder es tan patético que me aburre verlos quietos. Es hora de que mueran. Se movió. En un abrir y cerrar de ojos, Carnel desapareció entre los tres atacantes y reapareció a su lado. Dos de los guerreros salieron volando por los aires, cada uno tras recibir un puñetazo que los dobló por la mitad alrededor de sus puños. El tercer guerrero, Cronus, apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la mano de Carnel se cerrara alrededor de su garganta. En la otra palma, una esfera de energía azul oscura comenzó a formarse, crepitando con una destrucción apenas contenida. ¿Saben?, dijo Carnel con naturalidad, como si no estuviera sujetando a un guerrero que forcejeaba por el cuello. Empezaba a pensar que eran simples marionetas sin emociones. Pero miren eso, miedo real en sus ojos. ¡Qué refrescante! La expresión de Cronus había cambiado, en efecto, de estoica determinación a terror absoluto. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos mientras miraba fijamente la esfera de energía a centímetros de su rostro, emitiendo desesperados gorgoteos al intentar hablar a pesar de la mano que le aplastaba la tráquea. Creía que los Caimo eran simples drones parásitos, continuó Carnel, con una sonrisa cruel. Resulta que sí se puede sentir el terror. Por desgracia para ti, adiós, pequeños saltamontes. Empujó la esfera de energía hacia abajo directamente a la boca de Cronus. Los ojos del guerrero se desorbitaron mientras arañaba desesperadamente la mano de Carnel, intentando quitarle la bomba antes de que detonara. Sus esfuerzos fueron inútiles. La energía ya superaba su capacidad para contenerla o expulsarla. MMMMPH. El grito ahogado se cortó de repente cuando la energía detonó. La cabeza de Cronus simplemente dejó de existir, reemplazada por una fina niebla de sangre púrpura que tiñó el suelo en un amplio radio. El cadáver decapitado siguió convulsionando durante varios segundos antes de desplomarse, un chorro de sangre brotando del cuello cercenado. Carnel arrojó el cuerpo a un lado como si fuera basura y dirigió su mirada inexpresiva hacia los dos guerreros restantes. Ya se estaban poniendo en pie con dificultad, pero el miedo en sus movimientos era ahora palpable. Las ejecuciones que siguieron fueron rápidas y brutales. En cuestión de segundos, 3 cadáveres más yacían esparcidos por la zona de aterrizaje, y Carnel se sacudía con displicencia el polvo imaginario de las manos. Vaya, qué decepción, dijo, volviéndose hacia Agas. Tus subordinados ni siquiera pudieron arañarme estando completamente quieto. ¿Qué hacen ustedes con su tiempo? ¿Practicar cómo se ven amenazantes? Agas sintió una punzada de ira al ver cómo desestimaban a sus guerreros con tanta ligereza, pero se obligó a mantener la calma. Este mono, fuera lo que fuese, acababa de eliminar sin esfuerzo a 3 luchadores de tercer nivel. Ese poder exigía respeto, si no temor. Tu fuerza es considerable, admitió Agas a regañadientes. Has matado fácilmente a 3 de nuestros guerreros de tercer nivel. ¿De dónde vienes, mono? En todas las galaxias bajo el dominio de Caimo, jamás nos hemos topado con una especie como la tuya, bípeda, con cola, capaz de tales transformaciones. No tienes que preocuparte por mi origen, respondió Carnel misteriosamente. De todos modos, tu imaginación no podría abarcar mis orígenes. Solo debes saber que de donde vengo, hay muchos más como yo. Muchos, muchísimos más. La implicación heló la sangre de Agas. Si este era solo un representante de su especie, y si existían otros con niveles de poder similares, representas una amenaza para el dominio de Caimo, declaró Agas, endureciendo su voz con determinación. Soy Agas, uno de los 4 comandantes del Imperio Caimo. No puedo permitir que abandones este mundo con vida. Ah, ¿ahora confías en tu fuerza? Carnel pareció genuinamente divertido. Déjame adivinar, ¿eres más fuerte que esos 3? Los guerreros de 4º nivel poseen casi 5 veces el poder de los de tercer nivel, respondió Agas con frialdad. Pronto aprenderás la diferencia. Mientras hablaba, su aura comenzó a brillar con fuerza, una energía oscura crepitando a su alrededor como un rayo malévolo. El suelo bajo sus pies se agrietó y se astilló bajo la presión de su creciente poder. La sonrisa de Carnel se ensanchó. Esto sí que podría ser interesante. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.